Hola, mi nombre es Merce Loreña, pertenezco a la sección 125 y les estaré hablando sobre el libro de Introducción a la Filosofía Moral, específicamente en el capítulo 14 titulado ¿Cómo sería una teoría moral satisfactoria?, del escritor James Russell. En primer lugar, debemos de saber quién fue este señor. James Russell nació el 30 de mayo de 1941 en Columbus, Georgia. Fue un filósofo estadounidense que se especializó en ética y derechos de animales. Se graduó en la Universidad Mercer en 1962. Enseñó en varias universidades, siendo la Universidad de Alabama de Birmingham, donde pasó los últimos 26 años de su carrera. Se casó con Carol Williams y tuvieron 2 hijos. A lo largo de su carrera, Russell escribió 6 libros, 85 ensayos, editó 7 libros y dio unas 275 conferencias profesionales. Abogó por el vegetarianismo oral y los derechos de los animales. Más adelante en su carrera, Russell se dio cuenta de que toda su vida la había utilizado para el análisis de cuestiones morales específicas y lo había llevado esto a adoptar la ética general del utilitarismo, según la cual las opciones se evalúan por sus efectos sobre la felicidad, tanto humana como no humana, donde también les estaré hablando un poco sobre esto en este pequeño encuentro. Ahora bien, les estaré hablando sobre el pequeño capítulo. A lo largo de este capítulo he analizado diversas teorías morales que nos atraen o nos repelen según las diferentes creencias. Pero a fin de cuentas, ¿cuál es la verdad? Lo primero es que una teoría moral satisfactoria debe comenzar por evaluar diversos aspectos. Deberíamos de comenzar por una concepción moderna de los seres humanos, donde esta es una teoría satisfactoria, sería antes que nada sensible a los hechos acerca de la naturaleza, y sería apropiadamente modesta acerca del lugar de los seres humanos en el universo. En pocas palabras, darle a los seres humanos el lugar que ocupan en el universo sin considerarse superior a ninguna especie. Otro aspecto es cómo la razón dio lugar a la ética. Bien, la arrogancia de los seres humanos es injustificada. Podemos considerar la moral como cuestión de actuar por razones. Un ejemplo de esto sería: la vida de un hombre no es de mayor importancia para el universo que la vida de un animal, pero también nuestras vidas son importantes para nosotros. Somos seres con deseos, necesidades, planes y esperanzas. Incluso si al universo no le importan esas cosas, a nosotros sí. En conclusión de todo esto, la razón requiere imparcialidad. Debemos actuar de modo que promovamos los intereses de todos por igual, porque si el egoísmo psicológico fuera verdad, esto significaría que la razón nos impide más de lo que podemos. Aquí les estaré hablando sobre el propósito del autor. Su propósito es ofrecer una visión de lo que podemos hacer para poder acercarnos a lo que sería una teoría moral satisfactoria, y de la misma manera que se nos haga posible entender que aún no hay una teoría moral satisfactoria del todo. Pero con esas afirmaciones planteadas podríamos acercarnos a ello. También Russell pone en competencia un conjunto de teorías y argumentos para darnos a entender que las ideas que deben ganar son las que tienen las mejores razones de su lado. Entonces, un interrogante sería: ¿qué hace a la moral natural? Bien, lo primero que debemos de saber es qué es la moral natural, porque según Santo Tomás de Aquino, no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios, y que gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe de evitar. Entonces, ¿qué hace? Esta hace lo que la razón le exige. 2. Los requisitos de convivencia social. 3. Y también hace la inclinación natural de preocuparnos por los otros. El ser humano ha evolucionado como un ser social, donde buscamos compañías y somos capaces de preocuparnos por el bienestar de los demás. Un ejemplo de esto sería: un acto humano será bueno cuando esté de acuerdo con dichas normas y malo cuando esté en desacuerdo. La moralidad es la calidad de los actos humanos en cuya virtud los designamos como buenos y malos y como aceptados o erróneos. Bien, aquí les mostraré los principales planteamientos de este capítulo. 1. Tratar a la gente como se merece.
Esto lo empiezo con una frase que dice Immanuel Kant: la gente tiene distintos méritos y debe ser tratada como se merece, ya que son agentes racionales. Esto quiere decir que si son racionales, son responsables de sus actos. La práctica de reconocer mérito le da a la gente dominio sobre el hecho de que otros lo traten bien o mal. Un ejemplo de esto sería, en un lado de la balanza tenemos a un vecino, en el otro lado tenemos a otra vecina. Este vecino siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Este señor, cuando va de camino al trabajo, el auto se le avería y él necesita la ayuda de la vecina para poder llegar al trabajo. Esta, sin dudarlo, le dice que no. Sin embargo, el Señor siempre le ha ayudado en todo lo que ella necesita. Por cosas del destino, a esta señora se le avería su auto 3 semanas después y ella va donde el mismo vecino que ella no quiso ayudar, y aquí es donde nos presenta la interrogante de qué haríamos nosotros en este caso: darle una lección y regalarle una cucharada de su propia medicina, o ayudar a la señora. Bien, yo en mi caso sería bueno darle una lección, pero sería mejor ayudarla y enseñarle a esta que no todos somos iguales y no tratamos a los demás como nos tratan a nosotros. Con el tiempo aprendemos a limitarnos y a tratar como nos tratan, y una de las ventajas de ser amable con la gente es que nunca falles. Otro planteamiento es los compromisos racionales que uno tendrá hacia amigos, familias y otros. De aquí pude inferir que el autor expone que el compromiso es la voluntad de las personas que integran una relación por permanecer juntas. Nuestra inclinación natural es preocuparnos por los otros. Otro planteamiento es los roles sociales que desempeñarán con las responsabilidades y exigencias concomitantes. Aquí, Rachel se refiere al papel que ejercemos dentro de la sociedad. ¿Qué actividades representamos en un entorno social determinado? También hay que tener en cuenta que los roles están ligados a expectativas propias y las de otras. También aquí tenemos otro planteamiento, que es los deberes y preocupaciones asociadas con los proyectos que uno emprenderá, tales como ser doctor, músico u otra cosa. Aquí Rachel se refiere a que todos los proyectos que realizamos los seres humanos traen consigo preocupaciones. Al momento de iniciarlos o emprenderlos, una vez ese proyecto se convierte en realidad, se desprenden una serie de deberes que, como seres racionales que somos, y que somos responsables de nuestros propios actos, tal debemos de cumplir. Otro planteamiento es las reglas cotidianas que uno acatará la mayor parte del tiempo sin siquiera pensarlo. El autor en esta afirmación plantea que tenemos que estar claros de las reglas sociales que debemos llevar todo el tiempo, porque las reglas son normas que nos ayudan a vivir en armonía. Los requisitos de la convivencia social, o sea, la adhesión a un conjunto de reglas que así se aplican cuantitativamente, servirían a los intereses de todos. Ahora les presentaré el utilitarismo de motivos. En primer lugar, debemos de saber qué es el utilitarismo. El utilitarismo es una filosofía construida a finales del siglo XVIII por Jeremy Bentham, que establece que la mejor opción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. En el capítulo 13 de este maravilloso libro podemos ver cómo solo un idiota filosófico propondría eliminar el amor, la lealtad y otros sentimientos semejantes de nuestro entendimiento de la vida moral. Si tales motivos se eliminaran y en vez de eso la gente simplemente calculara lo que fuese mejor, todo estaría mucho peor. En este caso la pregunta sería: ¿quién querría vivir en un mundo sin amor ni amistad? La respuesta a esto es nadie. Los motivos que no se deben eliminar de la vida humana son: 1. Los deseos de crecer y de crear. 2. Sentirse orgulloso por un trabajo. 3. Los motivos que contribuyan a la felicidad personal. El utilitarismo de estrategias múltiples. Aquí están los que debemos actuar de forma que promovamos los intereses de todos por igual. 2. Tratar a las personas según sus méritos individuales. 3. Como criterio moral único podemos considerar el bienestar humano, es decir, una ética que valore los intereses de todos por igual.
Una frase excelente que le vendría bien al tema sería la de Henry Sidgwick, que dice: la felicidad universal es el criterio último que implica que la benevolencia universal es el único motivo de la acción correcta o siempre el mejor. En resumen, es plantear una lista óptima, algunas combinaciones de virtudes, motivos y métodos de toma de decisiones. Una pregunta hacia esto sería: ¿qué es mejor para mí? Bueno, la decisión dependerá de la circunstancia en la que estemos, la personalidad que tengamos y los talentos que poseamos. Lo importante es encontrar la satisfacción siendo lo que somos. También les estaré hablando un poco sobre la comunidad moral, donde empezamos con una frase del autor de este maravilloso libro, James Ratcliffe, que dice: debemos preocuparnos por todos aquellos cuyo bienestar pudiera verse afectado por lo que hacemos. Esta puede parecer una obviedad piadosa, pero en realidad puede ser una doctrina fácil de seguir. Si la comunidad moral no está limitada a la gente de un lugar, tampoco está limitada a la gente de ningún tiempo. Si la gente se viera afectada por nuestras acciones, ahora o en un futuro distante, es algo que no importa. Nuestra obligación es considerar sus intereses por igual. Otro tema de este libro es la justicia y equidad, donde James Ratcliffe empieza con una frase que dice: las acciones voluntarias de la persona pueden justificar desviaciones de la política básica de trato igual. Y en otra frase que le viene muy bien al tema es de Immanuel Kant, que dice: si una política ha de tratar a la gente como se merece, está justificada por el utilitarismo, y esto seguramente sería tratar a la persona como un medio. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿qué es la justicia para Kant? Bueno, él responde: una acción es conforme a derecho cuando permite a la libertad del árbitro de cada uno coexistir con la libertad de todos, según una ley universal. Así señala Kant textualmente en sus lecciones de ética que no existe nada más sagrado que el derecho del prójimo. Conclusión. Las afirmaciones planteadas son las posibilidades que parecen más plausibles. No obstante, debemos recordar que muchos grandes pensadores han tratado de concebir semejante teoría y la historia no ha demostrado que solo han hecho parcialmente, o sea, sin profundidad. Sin embargo, existe un sendero largo por recorrer juntos con las curiosidades e investigaciones humanas. Para mí, lo que trata de decir el autor es que nosotros debemos de aceptar a los demás como son, porque las personas aceptan como somos nosotros. Y debemos ser mejores seres humanos cada día, siempre buscando la felicidad y tratar de hacer feliz al otro, porque con eso es que se consigue la verdadera felicidad. No van a gloriarnos por los méritos que tengamos, sino tratar de emprender con eso y darlo a conocer a aquellos que aún no tienen ese conocimiento. También podemos ayudarlos o podemos descubrir sus propios talentos. Para concluir, una teoría moral satisfactoria sería prudente no celebrar nuestra propia opinión, sea cual sea. Recordemos que la Tierra seguirá siendo habitable si no nos destruimos a nosotros mismos, donde la filosofía moral tiene mucho camino por recorrer aún. Bien, mi opinión personal sobre este libro, ya que fue de mucha ayuda, porque me sirvió tanto en el ámbito personal y estudiantil como me servirá en el profesional, puesto que el mismo explica diferentes teorías morales y de igual modo trata diversos aspectos importantes para nuestro desarrollo que serán utilizados siempre en nuestro diario vivir. Las diferentes explicaciones de la moral, la ética, las responsabilidades, la equidad y la justicia que debemos de tener como ser humano es de mucho interés para el que estudia la misma como para el que estudia otra carrera, ya que ésta nos brinda siempre contenido interesante e importante que, como ya dije anteriormente, nos pueden servir para toda la vida. Una de las cosas que más me gustó de este capítulo fueron las frases dichas por James Ratcliffe e Immanuel Kant, siendo estas muy reflexivas para todos, ya que todos debemos preocuparnos por los intereses de los demás, porque siendo así nos afectaría de tal manera que no podríamos controlarlo. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias.